Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de capacitación corporativa. Hoy vamos a entrar de lleno en un tema que, seamos sinceros, es el pilar fundamental del día a día en cualquier organización: cómo construir un entorno laboral que sea verdaderamente seguro, respetuoso e inclusivo. Y para hacerlo, vamos a analizar directamente lo que nos dictan las normas colombianas sobre la prevención del acoso laboral y sexual. Ojo, que no se trata simplemente de tachar una lista de requisitos legales para cumplir y ya. Se trata de entender profundamente cómo estas dinámicas impactan la vida de cada persona en su entorno de trabajo, su salud mental y su bienestar integral. Así que, con base en la información oficial y los recientes cambios normativos, vamos a desglosar este tema de una forma muy clara y estructurada. Fíjense bien en esta idea. Un ambiente sano se construye con respeto, comunicación y responsabilidad. Suena como una frase de cajón, ¿verdad? Pero la realidad es que no es solo un lema bonito, es el espíritu de toda la normativa. Prevenir el acoso y la violencia en el trabajo no es tarea de una sola persona, ni es un problema exclusivo de recursos humanos. Es una responsabilidad estrictamente compartida. Pensemos en esto. La productividad, el bienestar de los equipos y la cultura misma de la empresa dependen enteramente de que la base de nuestras relaciones diarias sea el respeto mutuo. Sin ese pilar, cualquier proceso organizacional se debilita. Para que tengamos clara nuestra ruta de hoy, vamos a revisar 6 puntos. Empezaremos con el marco normativo, luego definiremos exactamente qué es el acoso laboral y, muy importante, qué no lo es. Pasaremos a un tema crítico, el acoso sexual, revisaremos los roles de cada quien y, por último, las rutas de reporte y prevención. ¡Comencemos! Sección 1. Nuestro marco normativo colombiano, centrado en las leyes 1010, 2365 y la resolución 3461. Veamos cómo ha evolucionado esto, porque ha sido un proceso sumamente interesante y progresivo. Imagínense que todo arrancó por allá en 2006 con la Ley 1010. Esta ley fue un hito porque estableció por primera vez las modalidades y la prevención del acoso laboral en general, protegiendo al trabajador de una forma inédita. Pero claro, el panorama laboral requería medidas más específicas. Por eso, damos un salto a 2024, cuando entra en vigor la Ley 2365. Esta se enfoca en algo tajante: la cero tolerancia y prevención del acoso sexual en el trabajo. Y para rematar, la recientísima Resolución 3461 de 2025 redefine y fortalece el rol de los comités de convivencia, incorporando explícitamente la perspectiva de género y la salud mental. Es decir, por fin se reconoce que un entorno libre de violencia es un imperativo absoluto para la salud pública de todos los colaboradores. Pasemos a la sección 2. ¿Qué es exactamente el acoso laboral? Vamos a ver su definición y modalidades según la Ley 1010 de 2006. A ver, la Ley 1010 es sumamente precisa. Define el acoso laboral con 2 palabras clave que no podemos perder de vista: conducta persistente y demostrable. O sea, no estamos hablando de un malentendido de un día o un roce temporal propio del estrés, para nada. Hablamos de un daño sostenido. Esta conducta puede venir de un jefe, de un compañero del mismo nivel o incluso de un subalterno. ¿Y cuál es su objetivo final? Infundir miedo, generar una desmotivación profunda, causar algún perjuicio laboral o, en el peor de los casos, forzar a la persona a renunciar. Es un comportamiento dirigido deliberadamente a quebrar la estabilidad de alguien. Para aterrizar esa definición tan legal a la vida real, imaginen situaciones cotidianas. El acoso toma formas muy claras. Estamos hablando de gritos, humillaciones o burlas repetidas, que además muchas veces se hacen en público para maximizar el daño. También se ve como persecución, digamos, cuando te sobrecargan de trabajo desproporcionadamente o te cambian los horarios de forma arbitraria. O puede ser discriminación injustificada por raza o género. Otra modalidad es el entorpecimiento, que es literal cuando alguien te oculta la información o las herramientas que necesitas para trabajar. En resumen, son acciones súper metódicas que destruyen la autoestima profesional y anulan la capacidad de cualquier integrante del equipo. Sección 3. ¿Qué no es acoso laboral? Aquí vamos a diferenciar lo que es una exigencia legítima frente a lo que es un maltrato. Es absolutamente vital trazar una línea muy clara aquí para no confundirnos. Exigir eficiencia, hacer una evaluación de desempeño con indicadores objetivos, pedir que se trabaje un poco más por necesidades estrictas de la operación, o hacer un llamado de atención siguiendo el debido proceso y con respeto, todo eso son acciones de gestión organizativa completamente legítimas. No constituyen acoso, para nada. El límite que separa esto del acoso siempre tiene que ver con la arbitrariedad, con la humillación, la falta de proporcionalidad y la ausencia de respeto. Una empresa sana y productiva exige, por supuesto, pero nunca atropella.
Y esto nos lleva a un principio fundamental. La autoridad laboral legítima siempre, y subrayo siempre, debe ejercerse con respeto. Exigir resultados es parte ineludible del mundo corporativo, pero el respeto organiza y encausa esa exigencia. Un buen líder sabe perfectamente que puede corregir, guiar y pedir el más alto rendimiento sin tener que recurrir jamás a la intimidación, al grito o al trato degradante. La verdadera autoridad no necesita infundir temor para lograr sus metas. Llegamos a la sección 4. El acoso sexual en el ámbito laboral. Un tema de cero tolerancia regulado por la Ley 2365 de 2024. Este es un tema sumamente sensible y crítico. La ley establece que el acoso sexual implica actos de persecución o asedio con una connotación sexual que, y este es el factor determinante, no son deseados ni consentidos. Punto. Esto genera de inmediato un ambiente hostil altamente tóxico que afecta profundamente la integridad física y psicológica de la persona. Y algo súper importante a tener en cuenta, este acoso puede darse dentro de la oficina, claro, pero también fuera de ella, en eventos de la empresa, en fiestas corporativas o a través de canales digitales como el chat del trabajo, siempre y cuando esté conectado con el entorno laboral. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Hay que tener mucho cuidado porque no son solo agresiones físicas directas. Abarca comportamientos que, lamentablemente, a veces se intentan normalizar. Hablamos de comentarios sexuales no deseados, silbidos, insinuaciones constantes, contacto físico no consentido o enviar mensajes con contenido sexual. E incluye también la gravísima conducta de condicionar un ascenso o mantener el empleo a cambio de favores sexuales. El mensaje aquí es inequívoco. Estas conductas jamás deben ser minimizadas y bajo ninguna circunstancia pueden justificarse como simples bromas de pasillo. Cero tolerancia de verdad. Avanzamos a la sección 5. Los roles y responsabilidades. Vamos a ver qué le toca a los trabajadores, a los líderes, a la empresa y al comité. Bueno, construir este entorno respetuoso no es tarea de un solo departamento. Todos tenemos un rol. Como trabajadores, el deber inexcusable es actuar con respeto, reportar si vemos algo raro y no participar en chismes ni burlas. Los líderes, por su parte, tienen que dar el ejemplo 24/7, intervenir ante el más mínimo indicio de conflicto y proteger la confidencialidad. A nivel macro, la empresa está obligada por ley a prevenir, investigar y proteger a sus empleados, y el Comité de Convivencia Laboral asume un rol conciliador clave, promoviendo el diálogo y gestionando los casos generales de la Ley 1010. Es todo un ecosistema funcionando en equipo. Y finalmente, sección 6, rutas de reporte y prevención. Básicamente, cómo actuar si algo ocurre y cómo evitar que suceda. Si lamentablemente ocurre un incidente, la ruta debe ser clarísima, accesible y súper segura. Paso 1. Identificar bien la conducta abusiva. Paso 2. Registrar todo con precisión. Anoten fechas, lugares, testigos, guarden correos o chats, toda evidencia cuenta. Paso 3. Reportar usando única y exclusivamente los canales oficiales que la empresa ha designado para esto. Y el paso 4 es cuando se activa toda la maquinaria de la empresa para analizar el caso. Y ojo, durante todo este proceso, la empresa debe garantizar la imparcialidad total y prohibir absolutamente cualquier tipo de retaliación contra quien denuncia o quienes testifican. Pero presten mucha atención aquí porque hay una actualización importantísima de la Resolución 3461 que todos deben conocer. Los casos de acoso sexual o violencia de género no se manejan igual que un conflicto normal de convivencia. Tienen por ley un manejo especial. De hecho, el Comité de Convivencia Laboral no tiene competencia para resolver estos casos. Tienen que pasar directamente a la alta dirección, a talento humano o seguridad y salud en el trabajo. Esto se hace aplicando un enfoque diferencial para proteger inmediatamente a la víctima y evitar que tenga que revivir el trauma durante la investigación. Claro que el objetivo ideal es no tener que llegar nunca a un reporte, ¿cierto? La prevención siempre será nuestra herramienta más poderosa. Fomentar una comunicación asertiva es la base de todo, pero también necesitamos líderes empáticos, jefes que escuchen de verdad, que validen las emociones de su equipo y que sepan resolver los pequeños desacuerdos antes de que se conviertan en una bola de nieve. Si a eso le sumamos capacitación constante para derribar estereotipos y promover la diversidad, entonces sí estaremos construyendo un entorno sostenible y saludable a largo plazo. Para cerrar esta sesión explicativa, quiero dejarles una pregunta sobre la mesa para reflexionar.
¿Estamos construyendo día a día el ambiente laboral seguro y respetuoso que todo nuestro equipo merece? La ley nos marca el camino y nos pone los límites innegociables, es verdad, pero la verdadera cultura corporativa se respira en nuestras acciones diarias, en cómo redactamos un correo, en cómo hablamos en una reunión y en las decisiones que tomamos. La seguridad y la dignidad en el trabajo son simple y llanamente derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis normativo. Esperamos de verdad que esta información la lleven a la práctica y nos ayude a crear espacios de trabajo cada vez más humanos y seguros. Hasta la próxima.